Shabbat Shalom para todos los hermanos que están a esta hora siguiendo esta transmisión por esta vía de Ustream. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Que el Eterno, en el nombre de Yeshua HaMashiach, sea el que en este día, en su día, en el día del Adón, nos permita entender, comprender, que nos dé su revelación por medio del Ruach, así como hizo pues con muchos de sus escogidos, a quienes le mostró, a quienes le reveló, a quienes le dio palabra para transmitirla a su pueblo. Hoy en día también necesitamos nosotros de esa dádiva, de esa gracia de nuestro Padre para que nos instruya. Para el día de hoy tenemos el estudio de Apocalipsis, capítulo número 2. En su primera parte, no sé si vayamos a terminar, hermanos, la primera parte, espero que sí. Pero yo quisiera que hablemos ampliamente. Ya habíamos hecho el estudio de Apocalipsis, pero de una manera, digamos, muy escueta. Yo sí quisiera que nos detengamos a hacer un buen estudio de Apocalipsis, porque en Apocalipsis podemos enlazar muchas cosas de los eventos que están ya ocurriendo, que hemos visto, y los que posiblemente, con todo lo que se ha preparado, con todo lo que se ha estudiado, posiblemente tenga que suceder. Y es importante, hermanos, este tiempo, este momento, porque nosotros creemos aquí en este ministerio, los hermanos que son la enseñanza, que estamos en el momento preciso y final. Así que pues para el día de hoy, este episodio en el que vamos a leer las cartas a las congregaciones de Apocalipsis 2, vamos a detenernos ampliamente a saber qué era lo que estaba ocurriendo realmente, porque hay mucho que se ha dicho respecto a las cartas. Para esto tenemos también la compañía de nuestro hermano Marcelo Espinosa y Alejandro Espina, que pues también van a contribuir con este estudio. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom, hermanos. Un gusto estar con ustedes otra vez, viendo este día, el día del Eterno, y desde Miami. Adelante, Alejandro. Mucha para todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo. De verdad que es una bienaventuranza poder estar nuevamente despierto en este maravilloso día de nuestro Padre Celestial para aprender y compartir con cada uno de los que nos escuchan, pues la verdad del Eterno, ¿no? Eso es lo que siempre hemos querido proclamar, su verdad. Eso es lo que identifica el poder hablar sin la lengua, como se dice en Colombia. Pues adelante, Madre, es un tema maravilloso. Yo pienso que no sé, que nos abra ese entendimiento en esta mañana y comencemos con el tema, hermano. Bien, entonces vamos a leer capítulo número 2. Ya llegamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Yo les pido un poco de paciencia, hermanos. Ciertamente cuando terminamos los programas, ya tras cámara, el hermano Marcelo Espinosa y el hermano Schubert siempre pues están tratando de ayudarnos, sobre todo en la corrección, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con la presentación, ¿no? Porque pues sí, ciertamente hay que hacer una buena presentación. Y me han hecho la observación, por ejemplo, Marcelo, que no lea mucho, por ejemplo, para no aburrirlos. El hermano Schubert, que no tenga una cara como que muy parca, como que, digamos, una cara de bravucón, sino que trate de exponer pues un semblante más ameno. Y realmente, hermanos, créanme que yo quisiera ser muy ameno, quisiera hacerles estos momentos de mucha alegría, como dicen en Colombia, un momento de, como de esparcimiento, ¿verdad? Pero créanme, hermano, quisiera hasta ponerme a bailar con ustedes acá, a cantar para que sea ameno. Pero hay momentos en el que tenemos que leer y pues hoy necesitamos información. Necesitamos entonces leer un poco porque realmente, ciertamente a veces se pone aburrida la lectura. Pero es necesario, cuando es necesario tenemos que hacerlo de esta manera. Yo quisiera hacer otro sistema, que pues ya el hermano Marcelo está trabajando en eso porque él es el experto en lo que tiene que ver con los videos. Cuando ustedes ven un video en nuestras páginas, que están muy bien editados, muy bien hechos, muy bien organizados, un sistema audiovisual, es el hermano Marcelo, que inclusive está estudiando ya toda una maestría en esto de las ediciones. Hay también otros hermanos que ya están haciéndolo, pero
ellos recién empiezan. El hermano Marcelo tiene más conocimiento y por eso él es el que está liderando esto de la difusión. Si ustedes ven, por ejemplo, en el canal de Verdad de Vida 1, ustedes van a notar que hay una gran afluencia de visitas de personas a este tipo de videos que el hermano ha hecho. No solo los nuestros, porque lo ha hecho con videos de otros hermanos, de otros ministerios, que están difundiendo la palabra del Eterno, que están difundiendo los estudios de las raíces hebreas. Entonces, si ustedes han entrado al canal de Verdad de Vida 1, ustedes van a ver la gran afluencia, la gran visita. Creo que nos está sacando ya de visita, y que eso es maravilloso, es grande. Eso es algo profesional que el hermano hace. Y ciertamente tiene mucha razón, ¿no? Cuando pues nos dan esas opiniones respecto de la presentación. Yo lo entiendo así. Pero pues también la parte de la investigación, de la enseñanza, muchas veces requiere de que el que escucha, el que quiere aprender, el que realmente necesita alimentarse de la palabra del Eterno, pues haga un esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo y de no aburrirse y tratar de llegar, de que se introduzca la enseñanza. Entonces yo les pido, pues hoy sí vamos a leer un poco porque es necesario. Bien, entonces leamos capítulo número 2 de Apocalipsis. El título que aparece en la Reina Valera es el mensaje a la congregación de Éfeso. Y dice así, el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al emisario de la comunidad mesiánica en Éfeso. Les aclaro que yo estoy leyendo en una versión que es la versión Peshita. Es importante, hermanos, yo les voy a dar una recomendación. La Reina Valera es una versión que casi nada sirve. Sí la utilizamos para mostrar los errores que existen, hermanos, pero es terrible cómo se interpretó de parte de los traductores y ha quitado la esencia de la enseñanza, de la verdad. Y por eso hoy en día las religiones están confundidas. A mi criterio, la Reina Valera debería estar en Utura, a mi criterio. Pero la gente lo utiliza y por eso nosotros la tomamos para ver los errores. Una versión que se la puede tomar como algo más cercano es esta versión Peshita, porque esta Peshita es del primer siglo, mientras que la última versión de la Reina Valera, que es la que usa la cristiandad, aparece ahora en 1900, es súper moderna, con adecuaciones al idioma que ha terminado de empobrecer el pensamiento real de la escritura. Entonces, hermano, eso hay que tomarlo en cuenta. Yo utilizo esta versión porque es de gran ayuda para la investigación. Entonces dice en el capítulo 2, versículo 1, escriba al emisario de la comunidad mesiánica en Éfeso. Esto dice el que sujeta las 7 luminarias en su diestra, el que anda en medio de las menorot de oro, de los candeleros, dice la Reina Valera, ¿cierto? Y la Reina Valera hace referencia como que es a una iglesia. Yo no comparto la palabra iglesia, no por fanatismo. Yo no comparto la palabra iglesia porque la palabra iglesia, aunque viene de eclesia griego, que significa reunión fuera de la casa, esta palabra ya instituida como iglesia desde el latín hacia el español, ya simboliza a un sistema o a una entidad religiosa que es la que pervirtió al mundo. Entonces, por eso yo personalmente no utilizo la palabra iglesia. Sí utilizo la palabra congregación, que sería lo más adecuado, adaptado al idioma español. Una congregación. Y esa es una congregación a la que se le estaba escribiendo y no una entidad. ¿Sí? No es una institución religiosa, a una congregación. Bien, entonces Juan, Yohanan, recibe la revelación del Eterno, la revelación de Yeshua. Es del Eterno, pero por medio de Yeshua y de ángeles. Y en este momento nosotros leemos que dice que le escriba al representante de la congregación en Éfeso. Y digo el representante porque es específico al decir, porque ya había dicho que la luminaria o la lumbrera, ¿quién es? Es el representante de la congregación. Entonces se está refiriendo al que representa a la congregación en Éfeso. ¿Qué es lo que le dice? Le dice, en este caso, que se dirija la carta de lo que le va a narrar, que se le dirija a él, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que una luminaria habla de una persona? Porque el mismo Yeshua
le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Cuando le dice en Mateo, capítulo 5, versículo 14, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está hablando en una forma poética, ¿verdad? Que era una costumbre de lenguaje hebreo. Está hablando, digamos, en lo que hoy en día llaman una figura retórica. Y le dice a los discípulos que ellos son la luz. Pero todo eso tiene un contenido de enseñanza, ¿verdad? Digamos, una mashal, toda una enseñanza, que la Torá, la ley de Dios, la ley, esa palabra Dios tampoco ya no deberíamos utilizar, la ley de Elohim, la ley del Eterno, del Altísimo, que le dio luz. Luz es lo que le va a dar vida al hombre. Entonces, como es luz, los que llevan el mensaje de esa luz se convierten en luminarias, porque son los que van a proporcionar esa luz, los que van a irradiar esa luz. Por eso es que él habla de esa manera. ¿Ya? Bien, si los hermanos tienen algo que aportar, yo quisiera que me interrumpan, porque de pronto, porque tengo material, me puedo ir, digamos, olvidarme de darle paso, pero quisiera que me interrumpan de la manera que sea, no hay problema. Lo que necesitamos es que todos contribuyamos. Entonces, versículo número 2. Tengo conocimiento absoluto de tu andar. Ustedes tienen la Reina Valera difiere muchas cosas de lo que yo estoy leyendo. Tengo conocimiento absoluto de tu andar y que no puedes soportar a los violadores de la Torá. Por ejemplo, acá hay una distorsión completa en la Reina Valera. No sé si Marcelo tiene por ahí la Reina Valera o Alejandro para que me ayuden con esto. Dice, tengo conocimiento absoluto, estoy leyendo el versículo 2, de tu andar y que no puedes soportar a los violadores de la Torá. La Reina Valera dice que no soportas a los malos. Si vamos al griego, que está codificado en el diccionario Strong de la Reina Valera, la palabra malos es la palabra griega kakos, codificada con la G 2556. Esta palabra kakos ciertamente se la usa para malos, se la usa para perverso, se la usa para personas que hacen el mal. El problema radica, hermanos, es en qué pensó el traductor o qué intentó hacer que piense el lector. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, a cuando Pilato dice, yo no hallo ningún mal en él, cuando habla de Yeshua antes de su muerte, cuando él lo calificó, él dice, yo no hallo en él ningún mal. Utiliza la misma palabra, la palabra kakos. ¿Y qué quiso decir este gobernante romano? Cuando dijo, yo no hallo en él ningún mal. Lo que dijo, él no ha transgredido. Él no es transgresor. Porque él tiene que jugar conforme a la ley romana. Entonces, él no le encuentra transgresor de la ley romana. Él no dijo yo no le encuentro malo porque a él no le interesaba si él era bueno o era malo. Él lo que tenía que juzgar si él ha incurrido en un delito de la ley romana. Eso era lo que él tenía que ver como juez, nada más. Entonces él dice, yo no hallo en él mal, dice la Reina Valera, y él utiliza la palabra cacos. Él lo que estaba diciendo, él no ha transgredido la ley que él representa. También esa misma palabra nosotros la vemos en otro momento en el que Yeshua se refiere a los transgresores de la Torá. Entonces, como vemos, la Reina Valera distorsiona todo, hermanos. Por eso es que el Apocalipsis leído en la Reina Valera es imposible de entenderlo, hermano, porque ha sacado el pensamiento original. El que lee Apocalipsis en la Reina Valera jamás va a entender lo que realmente se le mostró a Juan o lo que Juan quiso transmitir a las congregaciones, porque está totalmente distorsionado. Se lo estoy probando. Adelante, Alejandro. Y también en la Biblia Reina Lazarena, en la Biblia Caos, aparece igual, aparece como la Reina Valera.
Sí, sí, claro, pasa, es que trata la persona que hace digamos, la revisión, trata de no alterar. Eso es lo que en algún momento Marcelo habló, por ejemplo, con el hermano Álvarez, con el hermano José Álvarez, que es el que hace, por ejemplo, la revisión de la Israelita Nazarena, y él toma una versión traducida de la Peshita y le hace una revisión para ajustar más o menos el pensamiento hebreo y arameo, porque él es un maestro del idioma de hebreo y de arameo, pero él le dice, es que no puedo alterar, y es verdad, no se puede alterar el texto, sino que más o menos tiene que darle la idea del pensamiento, tratar digamos, reparar el pensamiento original. Por eso la Reina Valera 2011 no hay muchos cambios, ciertos cambios que son circunstanciales, pero hay ciertos cambios. Más adelante, Marcelo. Sí, no se puede alterar, pero por cuestiones legales. ¿No ves que está utilizando un copyright que dice Reina Valera? Yo lo que está es restaurando los nombres y por ahí haciendo un esfuerzo, mejorando ciertas cosas, pero no está haciendo un cambio, porque la Biblia israelita nazarena sí es hecha con base en la peshita, pero mejorando de acuerdo al entendimiento real que se tiene hoy del idioma. Vuelta a la Reina Valera, como es de sociedades bíblicas, si no me equivoco, es una marca registrada y él no puede utilizar el nombre si le hace cambios esenciales. Sí, claro, ahora bien, pero nosotros sí sabemos, lo que hemos estudiado ya a profundidad, que Yeshua dijo que ningún hombre, en Mateo 5, 19, va a violar la ley. ¿Por qué? Porque ese hombre no sería tomado en cuenta en el reino. Más el que le enseña a los hombres, ese va a ser grande en el reino. Entonces, si sabemos que Yeshua le está diciendo acá a Juan que le escriba de esa manera, y si sabemos, por eso es importante tener todo un contexto de la escritura. Entonces, sí sabemos que realmente le está hablando que el representante de la congregación en Éfesos no soporta a los transgresores de la Torá. Repito, versículo 2, estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Tengo conocimiento absoluto de tu andar y que no puedes soportar a los violadores de la Torá. Y pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles y no lo son, y descubriste su mentira. Esa es una forma más real en cuanto a la interpretación de lo que realmente se dijo, hermano. Es una forma realmente más acorde a lo que estamos seguros dijo Yeshua a Juan en esa revelación, en esa visión. Entonces, ese representante no toleraba al violador de la Torá y puso a prueba a los que se llaman apóstoles y no lo son. Bien, versículo 3. Y perseveras en la Torá y padeciste persecución por causa de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. La Reina Valera dice diferente. La Reina Valera no menciona la palabra Torá, la palabra ley para nada. Entonces, ¿por qué? Porque justamente una de las razones del catolicismo, porque realmente la Reina Valera es parte del catolicismo, una de las razones del catolicismo es borrar por completo todo lo que tenga que ver con la Torá, todo lo que tenga que ver con la ley de Moisés. No iban a dejar ningún rasgo, ningún pensamiento en el que algún pastor pueda creer que la Torá, que la ley de Moisés estaba en vigencia. Esa es una de las misiones de los que desde la antigüedad tomaron los textos y los adecuaron en su traducción, en su interpretación para la Iglesia Católica y para todo lo que se derivó de la Iglesia Católica, que es la Iglesia, todas las denominaciones evangélicas que existen. Así que eso es lo que realmente debemos saber y lo que debemos difundir. Entonces, acá dice en el versículo 3 que padeciste persecución por causa de mi nombre, pero no has desmayado. Y tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Este es el título precisamente del tema del día de hoy. ¿Cuál es
ese primer amor. Habíamos tomado en cuenta o nos habíamos detenido o habíamos pensado en algún momento por qué se le dice a esta persona por medio de Juan en esa carta, por qué Yeshua le manda a decir, tú dejaste tu primer amor. Nos habíamos puesto a pensar. Adelante, Alejandro. Y también es importante notar lo que tú acabas de leer, ¿no? Que por causa del nombre de él, del nombre del Mesías llamado Yeshua, habían padecido persecuciones. O sea, mira como el mismo Yeshua está como elogiándoles esa parte, que por causa de él y por causa de su nombre, ellos han luchado y han permanecido, han sido valientes. Aunque ok, déjame entender a lo que tú vas a comentar en este momento, pero mira lo importante que es el nombre de nuestro amado Adón. Sí que es importante y como resalta casi que siempre en todas partes. Adelante, Marco. Claro, y fíjate algo que me hace caer en cuenta, que cuando le dice que dejaste tu primer amor, ¿verdad? Posteriormente le dice que haga teshuvá, ¿cierto? Que se arrepienta y que regrese ¿qué? Al fundamento de la Torá. La Reina Valera no dice de esa manera y es importante, hermanos. Es importante. Y eso es lo que vamos a empezar a analizar para luego pasar a otro entendimiento y a algo más que debemos analizar de esta carta. Esta carta es posible que se nos lleve, solo la carta de Efesios es posible que se nos lleve todo el programa. Pero pues, de todos modos, nos va a servir mucho para lo que viene en el resto de las cartas. Porque es la más importante, hermano, la de Efesios, porque hay más información. Referente a las otras localidades hay menos información. Pero en Éfeso tenemos una gran información. ¿Para qué? Para empezar a entender por qué se le escribe de esa manera. Porque hay un pensamiento que pues he leído, ahora en estos días leí mucho con referente a lo que presentan muchas personas, muchos investigadores, teólogos, sobre las cartas de Apocalipsis. Y resulta que pues hay el adventismo, por ejemplo, dice que son tiempos o intervalos de tiempo de la iglesia para llegar luego a la Odisea, y supuestamente son ellos que en 1800 ya aparece el adventismo ya como una institución con un gran poderío. Entonces quieren llevar la enseñanza a decir que son los tiempos de la iglesia que llevaron a cabo desde la época apostólica hasta 1800, cuando aparece el adventismo, y así sucesivamente cada religión quiere llevar este acontecimiento de las cartas ¿a qué? A introducirlo en su doctrina y querer hacer aparecer como figuras de la última congregación. Y esto, hermanos, no tiene razón de ser. No tiene razón de ser porque ya está pues analizado con referencia a toda la parte histórica que realmente aconteció. Entonces vemos, en el versículo 3 dice, perseveras en mi Torá, y padeciste persecución por causa de mi nombre, algo que resaltó Alejandro y que tiene mucha razón en resaltarlo, porque hubo una gran persecución a causa del nombre del Eterno, y lo vamos a comprobar en la misma escritura. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Entonces vamos a ver la persecución del nombre y vamos a ver cuál era el primer amor. Para entender lo que estaba ocurriendo en la localidad de Éfeso, hermano, necesitamos saber información. Empecemos trayendo información para esta enseñanza, primero por la carta que le escribe Pablo a los Efesios. Pablo les escribe anteriormente, más o menos por el año, Pablo le escribe antes de que sea prisionero. Recordemos que él fue prisionero por el año, después del año 57, 58, puede ser que haya sido por el 62, también hay historiadores que varían en cuanto al tiempo, y el Apocalipsis se escribió después del 90, entonces hay un intervalo más o menos de unos 30 años. Éfesos, antes de Apocalipsis, ya estaba como una gran congregación, porque Éfeso era una metrópolis, era una gran ciudad de mucha importancia en Asia Menor. Entonces vemos, por ejemplo, en lo que hoy es Turquía, más o menos era Éfeso. Y Pablo le escribe y dice en la carta que Pablo a Éfeso,
En el capítulo 1, versículo 15, no vamos a leer todo, pero sí vamos a sacar unos extractos. Efesios, capítulo 1, versículo 15, dice: por esta razón yo también, habiendo oído de la fe que tienen ustedes en el Maestro Yeshua. Mire, cuando Pablo le escribe, Pablo resalta la fe que había en el nombre de Yeshua ya en Éfeso. Cuando Pablo visita Éfeso, Pablo encuentra ya discípulos. En Éfeso había una gran población judía y había sinagoga judía. También había de la oveja perdida de la casa de Israel, porque es Asia Menor, y eso estuvo también conquistado por medos y por asirios en la antigüedad. Entonces sabemos que ahí también había oveja perdida de la casa de Israel, a la que ellos fueron a buscar. Entonces, repito, Efesios 1:15, por esta razón yo también, habiendo oído de la fe que tienen ustedes en el Maestro Yeshua y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Verso 17. Pido que el Elohim de nuestro Maestro Yeshua, Hamashiach, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría. Vayamos poniendo atención a lo que Pablo les está escribiendo a Éfeso, 30 años antes de la carta de Apocalipsis. Les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. En el pleno conocimiento de Él. Verso 18. Ya que se les ha iluminado los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuán abundante gloria de la herencia que Él le da a los consagrados. Pablo les está hablando, les dice, ya sé que tienen fe en Yeshua, pero es necesario que tengan un espíritu para que ustedes conozcan, para que ustedes sepan que hay una herencia para los consagrados. Es necesario entender eso. Entonces, esa es la intención de Pablo. Tratar de que comprendan lo que representa realmente o lo que vino a mostrar Yeshua con relación a la herencia, a la promesa que Elohim le había dado a su pueblo. Saltémonos al capítulo 4. Estamos en la carta a Efesios. Capítulo 4, versículo número 1. Pablo les dice: por eso yo, prisionero o esclavo, porque ahí está la palabra doulo. Por eso yo, prisionero en el Maestro, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento que recibieron, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos con los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del espíritu y el vínculo de Shalom, o el vínculo de paz. Hay un solo cuerpo. Mire cómo les explica Pablo, y ahí vamos a entender qué era lo que estaba pasando en la congregación de Éfeso. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Así como ustedes han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento, hay un solo soberano, una sola fe, una sola inmersión. Es un solo. ¿Por qué le menciona esto, hermano? Porque el bautismo, mencionando la verdad, hay una sola inversión, un solo Elohim y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros se le ha conferido el favor conforme a la medida de la dádiva o de la gracia de Mashiach. Interviene Mashiach en todo lo que Pablo le enseña que hizo el Eterno, que hizo nuestro bendito Yahweh con relación a su plan. Y en eso le dice, pero hay una sola fe, hay un solo Adón, o hay un solo gobernante soberano en esto, y hay una sola inmersión. ¿Por qué era necesario decirle hay una sola inmersión, una sola fe, y hay un solo soberano? Porque se estaba distorsionando, y aquí está la respuesta a eso. Aquí mismo en el capítulo 4, en la carta a los Efesios, a partir del versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos enviados, o apóstoles, creo que dice la Reina Valera, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia, a otros pastores y maestros,
a fin de capacitar a los consagrados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, porque ahí es donde tenían que llegar, al conocimiento del Hijo de Elohim, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena del Mashiach. Creo que la Reina Valera dice hasta la estatura de la fe de Mashiach. Verso 14. Esto para que ya no seamos niños, y aquí está la respuesta a lo que estaba pasando y por qué luego le escribe de esta manera Yeshua por medio de Juan al representante de Éfeso. A partir del versículo 14 dice, hasta que esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados donde quiera por todo viento de enseñanzas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo a la verdad con amor. Ese es el amor, la verdad, y el que deja la verdad deja su primer amor, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, que es el Mashiach. Entonces, el amor a la verdad es el amor al nombre del Mashiach. Si le dice aquel, has caído de tu primer amor, aunque padeció persecución por su nombre, ¿verdad? Él padeció persecución, pero dice, has caído del primer amor. Entonces, en algún punto declinó. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasaba en Éfeso? ¿Qué estaba ocurriendo en Éfeso? Y esto también nos va a ayudar Pablo en lo que le escribe a Timoteo. Fíjese que en toda la escritura hay bastante argumento y nos ayuda mucho a entender qué estaba ocurriendo, porque por alguna causa se le escribe así de esta manera a un hombre que primero se lo resalta diciendo, tú has sido cumplidor de la Torá, tú has trabajado arduamente, por causa de mi nombre te han perseguido, pero en algún momento hubo el quiebre, el punto de quiebre en la vida de este ser hubo en algún momento, porque le dice caíste del primer amor. Entonces en algún momento ocurrió algo con este ser. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 2. Pablo le dice a Timoteo de esta manera: Timoteo, verdadero hijo en la fe, favor y misericordia y paz de parte de Yahweh, el Padre de Mashiach, y Yeshua, nuestro Maestro. Como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Éfeso, para que les requieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Entonces, fíjense ustedes que si estaba ocurriendo algo raro en Éfeso. Bienvenido, hermano. Estaba ocurriendo algo en Éfeso porque Pablo le dice a Timoteo, le pide a Timoteo, antes de partir para Macedonia, que se quede en Éfeso. Es decir, ellos estaban en Éfeso y le dice que se quede. ¿Para qué? Para que tenga en cuenta que en la congregación en Éfeso no se enseñe doctrinas torcidas, doctrinas erróneas. Si estaba ocurriendo algo grave en Éfeso, eso Yeshua le pide a Juan, 30 años luego, que le escriba de esta manera. ¿Para qué? Precisamente es muy posible, y yo creo que sí, certeramente, que Pablo ya no estaba. Pablo ya estaba muerto para esa época. Y Juan fue el último de los apóstoles que estaba vivo, y era necesario que él retome la enseñanza, porque las congregaciones para este tiempo ya habían sido contaminadas con doctrinas que provenían de dónde, hermanos. Yo no creo certeramente que las congregaciones en esa época se habían contaminado con doctrinas paganas. Posiblemente hubo, por medio de los Nicolaitas y por medio de la mujer que le llama Jezabel, en otras congregaciones se mezcló el sincretismo, ¿verdad? El paganismo
seguramente hubo partículas de ese paganismo que se introdujo en las congregaciones, porque también lo revela acá en las cartas a las congregaciones, en Apocalipsis. Pero lo que sí llama la atención es lo que estaba ocurriendo abiertamente en Éfeso. Adelante, Alejandro. Y esa contaminación continuaba hasta el día de hoy. Y una cosa como que el Eterno ha levantado una mitad permanente para este tiempo. Y muchas congregaciones supuestamente mesiánicas, que se llaman entre comillas, están contaminando a las personas, enseñándoles doctrinas erradas como que, por ejemplo, el Mesías no es divino, sino que es un simple hombre. Ese tipo de cosas son cosas totalmente, como yo lo veo, ¿no? Y como tú lo estás nos está enseñando el Apocalipsis, es algo gravísimo, es alejarse totalmente de la verdad del Eterno y de ese amor. Por eso nosotros somos llamados a defender el nombre de nuestro amado Mesías a todo lugar, a como debe lugar, y yo soy uno de esos defensores que siempre lo he sido y siempre lo seguiré siendo, hasta cuando el Eterno me tenga con vida, me tenga bien, de proclamarlo, de proclamar su nombre y su verdad, y de no dejar contaminar ni que venga el lobo a contaminar a las ovejas que el Eterno viene limpiando durante tanto tiempo. No era solamente ese paréntesis, más adelante. Sí, eso es correcto. No sé, Marcelo, es importante también la opinión de él, porque fíjense, hermanos, que ciertamente lo que dice Alejandro tiene mucha razón. Hoy en día hay comunidades judío mesiánicas que están enseñando que Yeshua no tiene su parte divina. Y les voy a decir algo, es que, hermano, hay mucho desconocimiento. ¿Qué es lo que hace generalmente un maestro? Les digo porque nosotros iniciamos así. ¿Qué es lo que hace un maestro? Un maestro, una persona que fue de pronto un predicador en una iglesia cristiana, se levanta, el Eterno lo levanta a las raíces hebreas. ¿Qué es lo que hace? Buscar enseñanzas de maestros judíos. Y ahí caemos, al principio nos sirve de base de conocimiento. Pero los que se conforman con eso se mantienen siempre repitiendo lo que dicen los maestros judíos. Y sucede que desde el año 300, desde el tercer siglo hasta hoy, se ha venido manipulando mucho la doctrina. Fíjense que hubieron dos concilios. Desde el 325 hasta el 400 hubieron 2 o 3 concilios que intervino inclusive el emperador romano de esa época, si mal no recuerdo era Domiciano, y el papa de aquel entonces, al que se lo llamó a este concilio, con la preocupación de que tanto en Esmirna como en Pérgamo hubo una gran, y también en Éfeso hubo un gran disturbio con relación a la divinidad de Yeshua, hermanos. Hubo 3 concilios para tratar de resolver que si era divino o que si no era divino. Marcelo conoce bastante este tema porque justamente Marcelo hizo un estudio con relación a la divinidad de Yeshua. Adelante, Marcelo. Dale poner las cosas que una equivocación. La gente no comprende, porque tú te equivoques en una fecha, quieren tirar abajo todo lo que estás enseñando. Entonces hay que ser claros porque, bueno, Domiciano es un emperador previo a Constantino. Domiciano es el que hace la persecución del 280 antes de Yeshua, hace persecución a todo el cristianismo, ya eran cristianos. Existe una gran matanza. Domiciano es el que forma la tetrarquía. Diocleciano estoy hablando. No sé, estoy hablando de Diocleciano, sí. Y tal vez estás hablando del concilio de Nicea. Sí, más adelante, después del concilio de Nicea, hubo el concilio de Éfeso, y luego hubieron 2 concilios más, y sí, mal recuerdo, creo que el emperador en ese momento se llamaba Domiciano. Ya, lo que se discutía en los concilios en aquel tiempo, los padres de la Iglesia Católica, eran temas tan cruciales por su entendimiento del hebraísmo. Por ejemplo, la divinidad de Yeshua. Eso se llama las discusiones cristológicas de los primeros creyentes. Unos discutían la iglesia de la congregación de las asambleas de Éfeso con las asambleas de Alejandría. Se crearon las 2 escuelas del pensamiento cristiano, la escuela de Alejandría y la escuela de
de Asia, o de la escuela de Éfeso, que en este caso sería. Eran súper radicales. Por ejemplo, la escuela de Alejandría proclamaba que María es, toda la torcedura que predominó, que María es madre de Dios, es divina, que el Espíritu Santo es Dios, que los tres son uno. Vuelta la escuela de Asia, la escuela de Asia trataba todavía de mantener esos principios de los apóstoles originales. ¿Por qué? Porque la escuela de Asia estaba basada en Juan, fue hasta el primer, cuando acabó el primer siglo, fue maestro, de ahí vino Papías. El pensamiento de Papías fue transmitido a Policarpo de Esmirna. Entonces vemos que de ahí nace una distorsión y empiezan a guardar la Pascua. El punto de quiebre era la Pascua. La Pascua, si se celebra en el calendario, entonces hubo una división y las dos escuelas. Hasta el día de hoy vemos que en Turquía, que viene a ser Asia, son más ortodoxos. Esa es la iglesia ortodoxa, la iglesia. Al final los dos son grandes, los dos y popularizado Satanás a través de su logia, siempre ha tenido el punto de dividir en dos. El cristianismo también nos dividió en dos pensamientos. El catolicismo también nos dividió en dos pensamientos, hasta acabar en las 46.000 religiones evangélicas, en las 40 religiones evangélicas, que es una división ya de todas las doctrinas y viene la dispersión. Acuérdate que los que gobiernan este mundo, los que han distorsionado la palabra del Eterno, los que han llevado toda esta perdición de la palabra del Eterno, y de cual el Eterno se valió para propagar por lo menos el conocimiento básico de su existencia, siempre han tratado de manipular el Satán. Se va a ver un principio que es divide y vencerás, y también del principio que a todos les tiene sometidos con con mentiras a medias, con verdades a medias que vienen a ser mentiras, mejor dicho. Entonces, eso es claro que tenemos en cuenta porque tú estás hablando de París. Y hay ciertas cosas que le dice el ángel a Juan. Mira, lo vi leyendo contextualmente lo que historia, lo que fue. Para Juan, eso era tiempo presente. Y Juan no sabía que se iba a crear toda esta distorsión, pero debemos estar claros temporalmente, cronológicamente, en lo que tú estás planteando. Y pues, la necesidad es contextual. Sí, bien. Con relación a las fechas exactas y las épocas, inclusive mapas, eso tenemos aquí en el estudio, pero no toca, no corresponde, realmente pues no lo tengo todo de memoria, pero la próxima semana vamos a ampliar, ahí vamos a ver quién era y vamos a ver, porque es bastante. En relación a esto que dijo Alejandro Marcelo, respecto de cuál era realmente el problema en este tiempo de la vida de Juan, que está escribiendo el Apocalipsis, y de la vida de Pablo, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Ellos habían enseñado que era Yeshua, el Mesías, el Mashiach, el Rey de Israel, el que iba a dar salvación. Y en el concilio de Éfeso, el emperador era Teodosio II. Adelante. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando tanto Pablo como Juan estaban en vida y estaban tratando este tema, ¿cuál era la distorsión de la enseñanza, hermanos? Era Yeshua, y se los demuestro con la misma escritura. Estamos leyendo 1 de Tito, en el capítulo 1, al partir de, voy a repetir, versículo, 1 de Tito, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, favor, misericordia y paz de parte de Yahweh, el Padre de Mashiach, y de Yeshua, nuestro Maestro. Como te rogué cuando partí en Macedonia, que te quedases en Éfeso, para que le requieras a algunos que no... Adelante, Marcelo. No, te decía que no la aplicación, no te quiero cortar. Tú dijiste primera de Tito, no entendí. Porque primera de Tito no hay. No, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Bueno, voy a repetir de nuevo. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, favor, misericordia y paz de parte de Yahweh, el Padre, y de Mashiach, Yeshua, nuestro Maestro. Como te rogué cuando partí a Macedonia, quédate en Éfeso,
para que le requieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni presten atención a fábulas interminables. Esto es clave. A fábulas interminables y genealogías. Mire, que no presten atención a fábulas. Usted sabe lo que significa una fábula, ¿verdad? E interminable genealogía. ¿Para qué utilizaban en la enseñanza la genealogía? A ver. ¿Y quiénes eran los que con la Torá en la mano buscaban la genealogía? ¿Para qué? Eran los maestros, eran los fariseos, los escribas, los que iban a las congregaciones con la Torá, con el Tanakh, con lo que decían los profetas respecto de la genealogía. ¿Para qué? Para decir que Yeshua, ese que ustedes están adorando, ese que ustedes están proclamando, ese no es el que está escrito por los profetas. Entonces, por eso usaban la genealogía. Entonces, ¿cuál era la distorsión que había en la congregación? Era en contra de Yeshua. Eso era lo que los judíos perseguían, quitarle de la mente a los mesiánicos el conocimiento de Yeshua. Entonces, eso acá Pablo dice, no presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más para especulación, que es por la fe. Pero el propósito del mandamiento es el amor, que procede de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe no fingida. Algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías. Entonces, sí se apartaron. Por eso es que en el libro de en la carta a los Hebreos, él habla, Pablo habla, si mal no recuerdo, capítulos 5 o 6, habla de que el que retrocede del conocimiento de Yeshua, ya para él no hay. El que retrocede, el que está claro que se debe practicar Torah y que es con fe en Yeshua y retrocede a no creer en Yeshua, que retrocede al conocimiento extraño que practica el judaísmo, entonces para él ya no hay renovación. Eso dice en la carta a los Efesios, a los Efesios le está diciendo en el versículo 5, le está contando a Pablo lo que pasaba en Éfeso, en el versículo número 5 del capítulo 2 de Primera de Timoteo. Pero el propósito del mandamiento es el amor, que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vana palabrería, queriendo ser maestros de la Torá, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman con tanta seguridad. Verso 8. Sabemos, sin embargo, que la Torá es buena si se la usa legítimamente. Entonces vemos que está realmente, quien está detrás de enseñar estas torceduras en la congregación de Éfeso, en la época de Juan, eran los judíos, hermanos, eran los judíos que no creían en Yeshua, los maestros, los llamados maestros de la ley, los escribas. Ellos eran los que estaban enseñando, tratando de distorsionar la enseñanza, por eso utilizaban la genealogía. Porque el paganismo, una persona que esté practicando el paganismo de dioses, no va a utilizar genealogía porque no cabe, no necesita guía para enseñar paganismo. Entonces, claro está que eran los judíos los que estaban pretendiendo distorsionar a las congregaciones mesiánicas en esa época. Adelante, hermano. Yo me quedé un poquito oscuro en aquella parte que habla de la fábula. El concepto de fábula es contar una historia con el propósito de esa historia dar un ejemplo. Claro, la fábula es una figura retórica del idioma español. Sí. Yo estoy seguro que Pablo no hablaba español y es literaria del idioma español. Pablo seguramente tiene que haber dicho la palabra leyenda. Posiblemente dijo la palabra leyenda, pero bueno, en todo caso, una fábula es la distorsión de un texto para hermosearlo o para contarlo de una manera jocosa. Es una fábula realmente, sí. Eso con el fabulista griego más grande que ha tenido convertirla en una enseñanza. Por ejemplo, la fábula del niño mentiroso,
¿cómo es? Del pastorcito. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. En la tercera se lo comió el lobo, porque ya los demás no creyeron en la... Correcto, pero la fábula es una leyenda. ¿Dónde terminaba esto? Está correcto, Pablo, mire, ¿qué es? Es una leyenda. La fábula no es una realidad. Puede servir para enseñar, pero no es una realidad. Es una leyenda. Entonces, ¿qué es la fábula? La fábula es una leyenda, es decir, la fábula toma como base una leyenda para tratar de hacer un ejemplo, como usted dice, y para tratar de llegar en algún tipo de enseñanza. Pero la fábula no es una verdad, es una irrealidad. Y lo del Eterno no cabe las irrealidades, sino que cabe la verdad. Eso, ahí es donde distorsiona la filosofía con la Torá. Por eso la Torá no puede estar llena de filosofía y el Judá lleno de filosofía. Porque la verdad es una realidad que no se puede distorsionar ni cambiar. Por eso es que Pablo dice, no presten atención a las fábulas. Yo estoy seguro que no dijo fábula, tiene que haber dicho leyenda. No presten atención a las leyendas ni a interminables genealogías. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacían los maestros de la ley. Filosofaban con relación a toda la escritura y ellos extraían de eso lo que hoy en día nosotros conocemos como la levadura, que no tiene nada que ver, ¿verdad?, como enseñanza, hecha enseñanza. Que puede hacer que muchos de las enseñanzas judías que no están en la Torá sirvan para algo. Pero tenemos que ser certeros en decir que no es verdad. Que eso no fue lo que dijo el Eterno. Y lo que no está escrito en la Torá, pues no es verdad. O sea, no son mandamientos del Eterno y en eso concluye la verdad. La verdad y no se la puede distorsionar. Por eso Pablo les hablaba con hebraíos. Así como yo le hacía también cuando empezaba con ellos, porque ellos entendían de esa manera. Así como nosotros hoy en día, ¿no? Nuestra idiosincrasia nos permite a nosotros hablar de una cierta manera, donde muchas veces utilizamos ejemplos y cosas, pero estamos entendiendo lo que nos están diciendo. Exactamente en ese tiempo hablaban de esa manera, con hebraísmos, y Shaul pues les daba a entender que no creyeran en todo ese tipo de hebraísmos, ¿no? Como dice el hermano Chugar, que no saben, como tuvimos lo no puede Sofía ni hebraísmo. Adelante, Marcelo. Claro, y por eso Pablo concluye, permíteme Marcelo, por eso Pablo concluye en el versículo 8, dice, sabemos sin embargo que la Torá es buena, pero si se la usa legítimamente, eso es importantísimo, hermano. Si usted usa la Torá legítimamente, es decir, extrayendo la verdad y enseñando la verdad, entonces es buena. Pero si usted usa la Torá y de la Torá usted saca una enseñanza distorsionada y ya no es buena. Un ejemplo, porque no se inventó ni suponer ni filosofar, como dices tú. Bueno, vamos a ver la parábola de Lázaro y el hombre rico. La gente, esta parábola, o sea, esta fábula. Claro, eso se puede decir que es una fábula, correcto. Es un cuento que toma Yeshua, un cuento muy común, porque no lo hubiese tomado si no fuera común. Se llamaba el hombre pobre y el faraón. Esa es la palabra que ha dado al infierno. Con una fábula que hizo Yeshua a una audiencia israelita que sabía de esta fábula, que era muy común. Es como que le contaríamos un cuento de la Caperucita Roja para dar una enseñanza, pero no quiere decir que eso exista, que exista la Caperucita Roja, ni que el lobo hable, ni se coma personas enteras, no. Pero hay una enseñanza y crecemos con esas historietas. Hoy no, los chicos, nosotros sí crecimos con estas historietas, pero dejando su moraleja, esta machada, más que ser una fábula, es una alegoría que existe. O sea, alegoría es algo que no existe, algo ficticio, traerlo a un ejemplo. Entonces, con la fábula de Lázaro y el hombre rico, se ha creado la doctrina del infierno, que es absolutamente es un hombre. Acuérdate, esa carta que es dirigida a Cristo, ¿no es cierto? Marci. Correcto. O sea, ya. Entonces él está enseñando a un muchacho que le dice, no te dejes llevar de esto, no. ¿Por qué? Porque estaba el judaísmo metiendo todas las cosas que podía en una congregación de personas que querían conocer de la Torá y el Mesías. Y las fábulas de hombre y de genealogías tienen que ver solamente con el judaísmo. Bien, vamos al capítulo de Apocalipsis, que es la enseñanza de hoy. En el versículo número 5.
Apocalipsis 2, verso 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y haz teshuvá, o arrepiéntete, le dice la Reina Valera. Volviéndote al fundamento de la Torá, dice acá, pues si no, vendré a ti y quitaré tu menorá de tu lugar. ¿Qué es la menorá? Nosotros ya vimos en los dos anteriores, cuando le da la revelación del misterio de la menorá, cuando dice que Yeshua está en medio de las menorá. ¿Qué eran las menorá? Las menorá son las congregaciones. Esta es una menorá. ¿Por qué la menorá es una congregación? Habíamos dicho, porque la menorá es una lumbrera, ¿verdad? Esto es una menorá. Si nosotros prendemos la menorá, alumbra. Entonces la congregación es una menorá porque da luz a este lugar. Porque da luz. Nosotros somos la luz de esta ciudad y país. ¿Por qué? Porque somos la menorá del Eterno. Entonces acá le dice, estamos en Apocalipsis 2, verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, dice la Reina Valera, haz teshuvá en hebreo, que es regresar, volviéndote al fundamento de la Torá, pues si no, vendré a ti y quitaré tu menorá, o sea, la congregación. Regreses. Entonces es una gran enseñanza, ¿verdad? Ya habíamos leído que el Mesías le dice a sus discípulos, ustedes son la luz, ustedes son una menorá, porque ustedes alumbran con su conocimiento. Y a esa misma referencia hace el libro de Deuteronomio. Pero yo quiero, hermanos, que entendamos qué estaba ocurriendo en Éfeso, quiénes eran los responsables de querer acabar con la congregación mesiánica, porque salió el antimisionerismo, que nosotros vemos en 15, hay un gran alboroto en contra de Pablo y Santiago, que realmente se llama Jacobo, hermano del Mesías, que fue el presidente del concilio de Jerusalén. Él le dice, ándate al templo y paga tu voto para que el pueblo vea que tú sí estás guardando la Torá. Había un gran alboroto de los judíos en contra del mesiánico. Y nosotros lo que estamos analizando estaba ocurriendo en Éfeso. ¿Por qué le dice? Arrepítete, regresa. Entonces, algo pasaba. Al principio le dice, tú guardabas la Torá, eras fiel a mi nombre. Pero tú has caído de tu primer amor. Y acá le dice, regresa, porque te voy a quitar tu menorá, regresa. Y nosotros allá vamos a Hechos, al libro de Hechos, para que nos oriente un poco más qué estaba ocurriendo en Éfeso, hermano. Necesitamos saber qué ocurría en Éfeso. Vamos a Hechos capítulo 19. Capítulo 19, versículo. Pero también algunos de los judíos que eran exorcistas. Mire, encontramos judíos que exorcizaban. Eran exorcistas. Dice, pero también encontramos, estamos Hechos 19:13, también encontramos algunos de los judíos que eran exorcistas, ambulantes, se pusieron a invocar el nombre de la, tenían espíritu, diciendo, por el nombre de Yeshua que predica Pablo o Shaul. Acá dice Shaul, ustedes tienen Pablo. Verso 14. Dice, eran 7 hijos de un tal Esheba, un judío principal de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió y le dijo, a Yeshua yo conozco, y sé quién es Shaul, sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? El espíritu que había en un hombre. Y el hombre que estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y los agredió de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Versículo 17. Este acontecimiento se divulgó entre todos los que habitaban en Éfeso. O sea, que habían distorsionado la Torá, hermano. Miren, dice que eran exorcistas. Tanto judíos como griegos. Estamos en el versículo 17 de Hechos 19. Este acontecimiento se divulgó entre todos los que habitaban en Éfeso, tanto entre judíos como en griegos. Y en ellos cayó temor sobre lo que había ocurrido. Y el nombre del maestro Yeshua se engrandecía. Entonces, por lo que ocurría,
aquí en Éfeso hubieron unos milagros impresionantes que hicieron apóstoles. Y el pueblo ya estaba creyendo desde que ellos salieron a predicar. La comunidad en Éfeso era muy grande, hermano. Muy, muy grande era la comunidad de mesiánicos en Éfeso que guardaban Torah y creían en el Mesías, en Yeshua. Pero también había la sinagoga de los judíos y de ellos salía la distorsión y por supuesto querían hacer regresar a los convertidos al Mesías, hacer regresar a la práctica de las escuelas rabínicas, de la levadura de los fariseos. Y ahí es donde entraba el punto en el cual los que se dejaban llevar de esa fábula, se dejaban llevar de las genealogías, de las enseñanzas, que un judío, hermano, toma a una persona que no tenga un conocimiento pleno y que tenga una fe férrea en Yeshua, en el Mesías, lo hace regresar al judaísmo. Se lo lleva al judaísmo cuando no tiene base sólida. Adelante, Alejandro. Y un pequeño paréntesis antes de que continúe, de que mencionar el nombre de Yeshua, pero simplemente el poder actúa en aquellos a quienes el Eterno ha escogido. Simplemente el poder de ese nombre es sublime y tiene efecto en aquellos que caminan en la Torá, en aquellos que han sido escogidos por el Eterno desde siempre y que proclaman verdaderamente con toda autoridad. Ese nombre lo pueden utilizar muchas congregaciones mesiánicas y nunca van a ver un resultado, van a ver ningún tipo de efecto, ni milagros, ni cambio, ni absolutamente nada, porque quizás ellos están fallando en algo o están cometiendo algún error. Por ejemplo, ese gran error de decir que es simplemente un hombre, que no es el hijo de Elohim. Pero qué tremendo ejemplo el que pusiste, porque vemos cómo el demonio les contesta y les dice, el espíritu les dice, yo sé quién es Yeshua, porque claro que sí, los espíritus conocían quién era el hijo de Elohim, y sabían también quién era Shaul, pero se burlaban hombres normales, que los mismos espíritus en este paréntesis utilizado y tiene poder, pero con aquellos que son levantados por el Eterno y caminan bajo la senda de la Torah. Adelante, más. Y fíjense que acá, por ejemplo, hay el tema de los demonios, ¿no es cierto? Y yo estoy preparando un tema de los demonios que en algún momento lo vamos a presentar, porque yo escucho que la gente habla del demonio, pero ¿quién es el demonio? La palabra diablo, que no existe, que se le metió a la Iglesia Católica, por cierto, porque de hecho la palabra Satanás proviene de Hasatán hebreo y Hasatán significa adversario. No está hablando de un ser, está hablando de una condición, es un adjetivo. Hasatán en hebreo es adjetivo, no es un nombre. Entonces es un adjetivo calificativo. Lo que hace es calificar la forma moral de conducirse de una persona, un adversario. Adversario o Hasatán no solo se utiliza caído, de contraria, tiene que ver con el Eterno de cualquier persona. Entonces es importante saber entonces quiénes son esos demonios y si hay cómo enseñar respecto de esto, pero no nos vamos a desviar ahora en este tema. Estoy preparando el tema de los demonios porque es importante conocer y saber de eso. Bien, entonces mire lo que había ocurrido en Éfeso. Repito, estamos en el versículo 18 de 19. Los que habían conociendo sus prácticas, asimismo habían practicado, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era 50,000 monedas de plata. 50,000 monedas de plata, toda la literatura que no servía para nada, que la quemaron. Verso 20. De esta manera crecía la palabra del maestro y prevalecía poderosamente. Vamos al versículo 23, saltémonos al versículo 23. En aquel entonces hubo un alboroto grande del camino, a raíz de cierto platero. ¿Qué es un platero, hermano? Era un orfebre o un herrero que le daba forma a los metales. Le llamaban plateros allá en esa parte de Asia y en Grecia. Estamos en Hechos 19:23. En aquel entonces se produjo un alboroto bastante grande acerca del camino. ¿Qué es el camino? Acerca de la fe que estaban practicando. El camino de Yeshua. Acerca del camino, dice. A raíz de cierto platero llamado Demetrio, que elaboraba en plata temples de Artemisa. En la Reina Valera, si no mal no recuerdo, miren Hechos 19:24. En la Reina Valera, imágenes de Diana, debe decir, o templecillos de Diana, ¿cierto, hermana? Sí, el 24. Sí. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana. De Diana. Y fíjense que en esta versión dice Artemisa. ¿Por qué?
porque en esa misma región se adoraba de estas personas que venían a adorar a Artemisa. Es una diosa adorada en Egipto también, pero de parte de los que vivían más al centro de Europa adoraban a Diana. Los romanos, por ejemplo, adoraban a Diana. Diana y Artemisa realmente es la misma diosa, y posteriormente, después de Constantino, se llamó María, que es la que adora la Iglesia Católica. Es la misma imagen, es la misma diosa. Por eso en esta dice Artemisa, esta versión dice, porque autores se trataba de la diosa, y la misma diosa se adoraba inclusive en la misma región y en el mismo templo, pero con el nombre que le daba a cada persona según su idioma. Por eso la una era Artemisa y la otra era Diana, pero realmente es la misma diosa, que luego se llamó María. Bien, continuemos. Hechos 19:23. En aquel entonces se produjo un alboroto bastante grande acerca del camino, a raíz de cierto platero llamado Demetrio, que estaba en plata y daba bastante. Verso 25. Este se reunió con los obreros de ese oficio semejante a él y les dijo: hombres, ustedes saben que nuestra prosperidad proviene de este oficio. Es decir, ellos tenían mucha ganancia porque hacían imágenes de esta diosa, como hoy en día los que hacen las imágenes de María. Ganan plata porque todos los paganos, esto puede sonar duro para los que vienen del catolicismo, pero toda una imagen dona dinero a los que sus obras de mano hacen una imagen, todo el mundo le dice que esa imagen le va a hacer un milagro. Entonces, la verdad, o sea, a veces nosotros somos personas inteligentes, pero no entendemos por qué hacemos este tipo de acciones, ¿verdad? Somos llevados sin saber por qué lo hacemos. Claro, o sea, hemos crecido con una costumbre. Sí, con una costumbre. Bien, pero si nos ponemos a razonar, en verdad, ¿cómo es posible que vino una persona que de pronto no tenía ni la capacidad intelectual, hizo una vela y le oro? O sea, ¿dónde está el razonamiento a eso? Ahora ya lo encontramos, ¿verdad? Pero hemos caído. Yo no fui nunca católico, pero yo sé que en eso se cae cuando se vive en una costumbre. Bien, entonces, versículo número 26. ¿No? El hombre decía que ellos tenían mucha prosperidad con este oficio, verso 26. Y ya ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, este Shaul ha ido diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Sí ve? Grande la enseñanza de Pablo en toda Asia, no solo en Éfeso, que estaba haciendo razonar a las personas y diciéndole cómo es posible que ustedes se inclinen ante una obra hecha con las manos de un hombre. Y él mismo, este artesano, está diciendo, este Pablo está persuadiendo a la gente, es decir, los está convenciendo. Entonces Pablo era una amenaza, no solo para los judíos, que estaban tratando de quitar a las personas el hecho de que Yeshua es el del Eterno, sino que también quería quitar esa parte de dejar de ser idólatras. ¿Por qué? Porque seguramente la oveja perdida de la casa de Israel, que ya había perdido su identidad, estaba viviendo esta idolatría. Y muchos estaban regresando a las sendas antiguas y dejaban las prácticas de adorar imágenes. Entonces ellos estaban viendo que su negocio estaba decayendo. ¿Por qué? Porque dejan de comprar las imágenes y llevárselas a las casas, ¿no es cierto? Versículo número 27. No solamente de que nuestro caiga, sino también el templo de la gran diosa Artemisa o Diana se va a desprestigiar, y que de pronto pueda despojarse de su majestad aquella a quien adoran toda Asia y todo el mundo. Entonces mire que empieza el discurso ante los artesanos, los que hacían imágenes, y le dice: no solamente vamos a quedar nosotros pobres porque no vendemos imágenes, sino que crédito de pesado, y va a quitar su majestad. Su majestad está cayendo al piso. ¿Por qué? Porque Pablo y todos sus emisarios estaban enseñando que ese muñeco no es Dios, que ese muñeco o esa muñeca no tiene nada que ver, digamos, con el poder absoluto de nuestro Padre bendito. Pablo enseñaba eso. Es decir, si Pablo hubiese visto esa imagen que hoy la pintan, parece visto y de esas diosas, y son muy parecidas. Podría ser algo de haber variado en algún color,
Pero si Pablo hubiese visto esa imagen, hubiese hecho lo mismo. Eso no es un Dios. No adoran eso. La misma enseñanza hubiera dicho Pablo si hubiera conocido la imagen de María. Era un actor que dieron para hacer la pasión de Jesucristo. Y él mismo dice de que dijo que está adorando. Claro, el actor ese que no recuerdo el nombre, que hizo la pasión de Jesucristo, creo. Pero que la última. No, el más antiguo, el que hizo aproximadamente hace 30, 40 años, porque ya es anciano. Él hizo la pasión de Jesucristo. Marcelo debe recordarse de ese actor. Y él saca una publicación y dice, ¿por qué ustedes adoran esa imagen si es mi foto? Porque ustedes ven la imagen de un Jesucristo que tiene la Iglesia Católica y que por ahí he visto en casa, y es la foto de ese actor que hizo la pasión de Cristo. Y le ponen vela. Y él, que no sé si sea creyente, pero él dice, porque ustedes imagen que es mi... Ya no cuenta tema espiritual, el tema de la separación de la persona. Ahí puede comprobar de que ella es un rúa que les lleva para perdición. ¿Por qué? Inclusive el Jesucristo que pinta Miguel Ángel es el de su pareja homosexual. Y es conocido, se sabe todo el mundo a través de las redes de Jesucristo de Miguel. Era su pareja, es otro homosexual. Y yo le vi a mi abuelita arrodillada con pelo, orándole a un homosexual a que le ayude. Por no ofender a otras personas, ¿no? Claro, terrible. Es que eso es verdad, lo que dice Marcelo es verdad. Miguel Ángel, el pintor Miguel Ángel, el que pintó la Sistina, era homosexual. Y eso es verdad. Existen documentos que dicen que Miguel Ángel, al que pintó, realmente fue a su novio. Que está novio de Miguel, el pintor. Era un ser así hermoso. Y no coincide con lo que dice, ya les doy paso, no coincide con lo que dice, por ejemplo, el profeta Isaías en capítulo 53, cuando dice cómo iba a ser el Mesías. Dice, él va a venir sin atractivo físico. Y ustedes ven, la pintura de Miguel Ángel es un hombre hermoso. Pero el profeta Isaías dice que él no va a venir con atractivo físico para que la gente no se fije en su apariencia. Adelante, paso. Y no solamente idolatran a ese Jesucristo pintado homosexual, sino a muchas iglesias como de donde salimos nosotros, la ministerial, idolatran a un ser humano llamado María Luisa, que ese es otro ser lleno de demonios totalmente perverso. Y no es... Entonces, no solamente idolatran una imagen, sino también idolatran a un ser humano vivo, imagínate eso. Claro, yo acepto que la gente, bueno, por último, no es que acepto, pero es algo entendible desde un punto de vista así, porque la quedó de su tiempo, Lina Jolie, que todas son unas personas, diríamos en nuestros términos, casi podridas. Y las mujeres a Chayanne. Pero lo que sí no logro comprender es cómo idolatrábamos a María Luisa, si era horrible, era feísima también, y hablaba sin conocer de nada. Y le vemos ahí a Marcelo limpiándole la roja. Eso sí se llama ya un ruach, pero bajado de la quinta dimensión, pues ya con una potencia increíble para convencer a la gente de que eso es bonito. Canta feísimo. Y comprábamos todos los CDs. Y para que el vecino se convierta a través de la música cantada por una mujer que solo tenía en su mente jóvenes, enseñaba que no, por ejemplo, vemos una vida y vemos a la gente, de nuestros parientes y familiares abandonando a su familia, niños, no conocen, destruyendo todo el núcleo familiar a cambio de una mentira y de una persona fea físicamente y fea de corazón. Bueno, ya terminemos esta carta a Éfeso. Ya no nos va a alcanzar Esmirna y Pérgamo, a pesar de que no hay mucha información, pero sí nos sirve para hacer un enlace estamos viendo que está ocurriendo algo en esta región, en Asia Menor. Éfeso está en Asia Menor. Esto fue una región llamada Lidia,
una región, un imperio, un reino llamado Lidia, que era de los hititas, y eso vamos a ver la próxima semana. Ahí estaba Pérgamo y estaba Esmirna, que es el capítulo número 2. Pero ya no es semana porque ya no nos va el tiempo. Porque acá tuvimos que tomar bastante para aclarar y entender lo que estaba pasando. Si no, no vamos a saber por qué Yeshua le dice a Juan, dile al representante de esa congregación que a pesar de haber guardado Torah y de haber sufrido a causa de mi nombre, luego que perdió su primer amor. Y le dice, podemos entender lo que está pasando. O sea, sería hasta contradictorio eso, hermano. Pero ahora sí sabemos qué es lo que pasa. La persuasión, la presión que estaba ocurriendo en estas localidades. Primero de parte de los judíos, que era una presión bárbara, hermano. Nosotros vamos a ver que inclusive en Macedonia, los judíos, los dirigentes de la sinagoga iban a hablar con lo serio. Impresionante, hermano, la persecución era terrible. Hoy en día nosotros, de verdad, le damos gracias al Eterno, porque si hay persecución contra nosotros es algo sencillo, hermano. No sabemos luego que venga, porque está profetizado cosas duras para nosotros también. Pero lo que ellos pasaban era gravísimo, era grave, hermano. Otra vez a poco. Por Diana, un gran número también salieron a reclamar, porque perdían dinero y porque se le estaba quitando majestad por parte de los apóstoles, entre ellos Pablo, Shaul. Entonces tenían también ese obstáculo. ¿El obstáculo de qué? De los adoradores de imágenes, que también estaban queriendo terminar con las congregaciones en Asia. Regresemos al número 6 para terminar. Pero tienes esto. Yeshua caminando un juicio. Le está diciendo los atenuantes y los agravantes, pero le está dando la oportunidad. Todavía, como no es el tiempo del juicio, le está ayudando con su misericordia a que recapacite y regrese a su primer amor, que es el conocimiento de practicar la Torah, es su primer. Pero tienes esto, que detesta las enseñanzas y la forma de vida de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. De esto también se ha distorsionado mucho, se ha dicho muchas cosas, pero por eso es importante ir a la fuente. ¿Quién es la fuente en este caso? Policarpio. Policarpio de Esmirna. De Policarpio luego vamos a hablar más ampliamente. Pero Policarpio, él escribe una obra o una carta a los miembros de Éfeso. Esta carta la leyó Irineo. Irineo era un discípulo de Policarpio de Esmirna. Irineo era de Lyon. Pero antes de ser un representante en Lyon, él fue discípulo. A él le enseñó, fue Policarpio. Policarpio conoció a Juan. Policarpio caminó con Juan. Entonces, Policarpio, él resalta el tema de los nicolaitas diciendo que fue Nicolás el que les enseñó a sus discípulos, que se llamaban los nicolaitas, torceduras respecto de los alimentos sacrificados a los ídolos. Ahí es donde interviene el paganismo. Miren, las congregaciones tenían dos problemas. El primer problema, los judíos. Los judíos les querían cambiar la idea de Yeshua y regresar a las prácticas de las escuelas. Por otro lado, estaba la presión del mundo, como hoy en día tiene el mundo de qué. Vamos a hablar tras cámara del tema del Viernes Negro. Si usted le dice a una persona, no compres el Viernes Negro porque es satánico, y usted le demuestra que el Viernes Negro es satánico, pero la persona le dice, pero si yo lo que estoy haciendo es yendo a comprar, me estoy ahorrando dinero, nada más, ustedes me están poniendo carga. Nosotros lo que hacemos es enseñarle, Viernes Negro es un día de alto consumo en el mundo, y es un día del sexto día totalmente satánico. Porque ese no es el día del Adón, el día del Adón es el séptimo día. Entonces es un día que la gente no lo percibe, pero que se lo utiliza ¿para qué? Para elevar el consumo del mundo, de las cosas materiales, de las cosas vanidosas de este mundo. Cosas que son contra el Eterno. Y lo dice Santiago, el que es amigo de este mundo, lo dice Santiago en su carta, es enemigo de Dios. Todo lo que usted ame y adore de este mundo
se vuelve enemistad contra el Eterno. Entonces le puede parecer fanático, pues te estás volviendo fanático, no quieren ni que compremos. Pero todo podemos hacer, pero vida del conocimiento. ¿Por qué nosotros tenemos que participar de lo que los Illuminatis, de lo que los diabólicos hacen en el mundo? ¿Por qué yo tengo que participar de eso? Comprar cosas vanidosas que no son ni esenciales ni vitales para mi vida. ¿Por qué? Yo personalmente no lo hago porque entiendo que eso no le agrada al Eterno. Pero está en la libertad cada persona de hacerlo. Esa misma presión que tienen hoy en día, porque el movimiento satán ha cambiado de estrategia. Oyeron el viernes, y téngalo por seguro que muchos participan de eso, aunque digan que tienen fe, aunque digan que practican Torah, aunque digan que creen en el Mesías, aunque digan que van a ir al reino, pero están practicando todo lo que Satanás a través de su movimiento de la bestia le está dando al mundo. La misma presión tenían en esa época. ¿Qué hicieron los nicolaitas? Sabían que habían fiestas paganas y que habían comidas que se le hacían a los ídolos, como hoy en día, el pan de Pascua, como hoy en día la colada morada, La guagua del pan. el pavo de gracia en Estados Unidos, Alejandro que está en Estados Unidos, que es terrible. Entonces, ¿se celebra a quién? Se celebra a los demonios. Y ese alimento usted no lo puede comer. Pero ¿qué hicieron los nicolaitas? Policarpio dice que fue Nicolás el que les enseñó, pero Clemente de Alejandría dice que no. Dice, no fue Nicolás el que le enseñó. Él lo defiende, Nicolás. Lo que pasa es que no le entendieron o malinterpretaron sus enseñanzas los que luego de su muerte, en la congregación de los nicolaitas. ¿Qué hacían los nicolaitas, hermanos? Los nicolaitas oraban, tomaban la comida de los ídolos, ¿no? Y oraban y decían que con la oración todo lo que era sacrificado a los ídolos ya se podía comer. Pero eso es falso, hermano, porque la Torah dice que no se puede comer nada sacrificado a ningún ídolo. Eso dijo el Eterno. Y no puede venir una persona, por muy oración que haga, a decir que el Eterno ya cambió. Él no cambia. Adelante, Alejandro, Marcelo, no sé. Una justificación por una torcedura que ellos toman a mal escrito en español, en la Biblia, que dice: Juan tomó los alimentos con acción de gracias, o tomó los alimentos limpios por la palabra. Entonces, alimentos, ellos hablas y se limpia. Y es que cuando el verdadero entendimiento es limpios por la palabra, porque la palabra dijo en Levítico 11 que tienes que comer. Eso determinó que es limpio y que no es limpio. Eso es limpio por la palabra. Entonces yo me imagino que los nicolaitas, y ahí con la palabra, se pusieron horas y empezaron a dar un caldo de... Adelante, Alejandro. No sé si Alejandro tenía algo, parece que lo escuché. Pero bueno, yo voy a terminar con esto, porque es importante lo que dice el versículo 7 de esta carta a Éfeso, y con eso terminamos. Antes les quiero leer lo que dice un autor, se llamó Victorino de Petao. Él nació en el siglo II, pero llegó hasta el siglo III, cerca del año siglo II. No le voy a decir el año porque realmente no lo recuerdo. Pero él dice de los nicolaitas lo siguiente, dice: ellos eran hombres falsos, turbadores, que ministrando bajo el nombre de Nicolás, crearon para ellos una herejía, diciendo que las viandas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas y luego comidas, y que cualquiera que cometiera fornicación podía recibir la paz al octavo día. Mire, terrible. Podían, y que orando al octavo día ya perdían tenían perdón por la fornicación. Y eso no está en la Torah, hermanos. Lo que no dice la Torah no se lo puede tomar como referencia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en esa época las personas no podían tener acceso a una Torah. Difícil. Entonces proliferaron muchas enseñanzas que se hicieron costumbres. La iglesia católica, hermano, que fuera una iglesia, todos, le aseguro que no hay una persona que lleve una Biblia en la mano. Entonces, ¿cuándo leen la Biblia? Nunca. Entonces, ¿qué es lo que escucha? Lo que dice el sacerdote. ¿Y qué dice el sacerdote? Lo que le enseñaron en el celibato. ¿Y qué es el celibato? Lo que se ha venido enseñando, distorsiones como esta de los nicolaitas, porque la obra de los nicolaitas fue introducida en el canon católico. Eso comen de, no, es que la palabra de Dios santifica los alimentos. Y de eso,
y tiene la misma. Esta torcedura nicolaita se introdujo a partir del concilio de Nicea, se introdujo ya en los canos católicos cuando la Iglesia Católica empezó su funcionamiento. Adelante, hermano. Todos debemos de entender que lo que está escrito en la Torá es mandatorio. No se nos pide a nosotros que aprobemos o no. Se dice, no debes de comer animales inmundos y los denomina que son. Ni sé qué, ni sé Dios hace evitan. Bueno, y para terminar, leamos el versículo número 7. Dice, y el que tiene oído, nosotros vimos que al principio se le dice que escriba ¿a quién? Que le escriba al representante de la congregación en Éfeso. Pero ya el versículo 7 ya es para toda la congregación y esto sí, para todo el que lea. Aquí dice, el que tiene oído, oiga. Acá dice, el que tiene oído, oiga. Si Juan escribiera hoy, o si nosotros escribimos hoy esta enseñanza, nosotros tendríamos que poner el que lea, entienda. Porque en esa época no había pues Biblias, ¿verdad? Todo era verbal, ¿verdad? Todo era de difusión verbal. ¿Alguien iba a hablar? Adelante, no sé quién iba a hablar. Marcelo, creo. Bueno, sigo leyendo. Si van a decir algo... Respecto a eso. No, yo no. ¿Cuál enseñanza tiene oído que oiga? El que tiene oído, que dice... acá dice la Shehinah, la gloria, ¿verdad? A las comunidades mesiánicas en el exilio. El que tiene oído, oiga. Pero hermano, es que acabamos de dar la enseñanza. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que le acaban de enseñar o lo que le acaban de reclamar o lo que le acaban de decir al representante de la congregación mesiánica en el exilio, en Éfeso. Al que venciere del árbol de la Hayim, del árbol de la vida, que está en el Gat Edén, que está en el Edén de Yahweh. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Me dice el hermano Schubert. En el principio de la carta se le dice, tú has conservado mi nombre, tú guardaste la Torá. Eso son, que está bien. Pero el primer amor, ¿cuál es el primer amor? La fe en Yeshua, guardar Torá, pero con la enseñanza de Yeshua. Ese es el primer amor. Entonces ha caído de eso y le dice, regresa al fundamento de la Torá. ¿Cuál es el fundamento de la Torá, hermanos? Guardarla con el Ruach en la enseñanza de Yeshua. Ese es el fundamento de la Torá. Por eso Pablo dice, el fin de la ley es Cristo, dice la Reina Valera. La finalidad de la Torá, como dijo Moshe, en los 2:10 de Deuteronomio, un profeta como yo les va a levantar Yahweh. ¿Cuándo? En esa época. Un profeta como yo. Por eso los fariseos le preguntaron a Juan el Bautista, dinos, ¿tú eres el profeta? ¿O tú eres el Elías? ¿O tú eres el Mashiach? Porque ellos no entendían que el profeta era el mismo Mashiach. Nunca lo entendieron. Por eso le preguntaron de tres formas a Juan el Bautista. Si tú eres el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta que dijo, el primer amor es guardar Torah con fe en Yeshua o con el conocimiento de Yeshua. Ese es el primer amor. Y se le dice, él regresa. Regresa a esa práctica, a la práctica de la Torá, pero de esa manera, en el amor de Yeshua. Que le dice todo eso. Entonces dice, todos ustedes que lean, gloria de a las congregaciones, el que tiene oído, entiéndalo. Pero no es solamente entender, hermano, sino es capacitarse para practicar lo que Yeshua le dice a Juan que le diga al representante de la congregación. Hagan eso, practiquen la Torá con fe en Yeshua. No se desvíen de eso. No se desvíen porque le dice, tú has caído y de donde caíste regresa. No hay que caer. Hacia adelante, Alejandro. Y ya para ese momento, y aún cuando manifiesta hace casi 2000 años, que se le manifiesta a Yeshua y le da esa enseñanza a Yohanan para que Yohanan así mismo se la transmita al dirigente de esa congregación en ese momento.
Esa misma enseñanza es viva, esa misma enseñanza es el reflejo para nosotros mismos hoy en día, porque quien nos está enseñando en este chabado hoy es el mismo Yeshua, es el mismo Ruach que nos está enseñando hoy en este chabado, el que nos está trayendo nuevamente, que nos está, el que enseñanza, óigala, investigue la verdad del Eterno en sus corazones, para que esas escarchas que hay en cada de esos ojos que todavía no han despertado la verdad, caigan totalmente y puedan comprender y entender la verdad del Eterno, para que puedan obtener qué promesa les está haciendo el Mesías allá a ellos, el árbol de la vida eterna. La vida eterna, nosotros anhelamos exactamente lo mismo, la vida eterna. Yo les deseo que digan para un feliz Shabbat Marte, yo me despido, adelante. Usted tiene razón, y es lo que está diciendo. En el versículo 6, toda la enseñanza es, oigan o lean, entiendan lo que le están diciendo las congregaciones. Porque el que venciere, se le va a dar del árbol de la vida y estará en el Edén de Yahweh. Entonces esa es la enseñanza, hermano. El versículo 7 es para todos nosotros, para todos los tiempos. Hay que hacer lo que debe hacer esta congregación, guardar Torah. No con fe en los judíos. Esa es una enseñanza maravillosa, hermano. No con fe en los judíos. Y como lo enseñó Pablo, en lo que estaba pasando en Éfeso, no distorsionando la divinidad de Yeshua, que eso es importante también. Ahora fíjese que Nicolás, porque hace hincapié en lo que hacen los nicolaitas, ¿verdad? Nicolás fue un discípulo que, si mal no recuerdo, está en número 6 o fue uno de los 10 que ayudó en el servicio de los desposeídos, de darle a los pobres la comida, el alimento, cuando se reunían. Este Nicolás significa pueblo vencedor, eso significa Nicolás. Pero Nicolaitas, ya agregado los prefijos, Nicolaitas, significa la destrucción de un pueblo. Entonces, mire que es lo que abominaba Yeshua. Porque ese nombre y esa doctrina era para como todo, y todo con el mismo nombre se confabula. Nicolaita significa la destrucción de los pueblos, mientras que Nicolás significa pueblo vencedor. Imagínense, hermano. Así que esa doctrina de los nicolaitas, que la tiene la Iglesia Católica, es para eso, para destruir la verdad del pueblo del Eterno, porque ese es el fin de Satanás a través de la religión. Adelante, hermano. En conclusión, quiere que anda, no va a tomar del árbol de la vida. Pierde todo. No va a tomar por eso es necesario. Por eso es necesario que Yeshua se revele a los judíos. Y hoy en día vemos, porque hay un testimonio de este año, de la fiesta de los tabernáculos, que un joven judío murió caminando a casa de unos parientes allá en Israel, murió, y en 15 minutos, dado clínicamente en el hospital como muerto, se levantó. Y cuando se levantó, un joven de 15 años que nunca había leído la Torah, porque de hecho no eran religiosos, no van a ninguna sinagoga, joven dice que vio la visión al Mesías, dice la Mashiach, que posó sus pies sobre el monte de los olivos y se partió en dos. Y eso está en el libro, si mal no recuerdo, de Zacarías. Y también dice que la visión le había dicho, yo voy a matar a God y lo voy a enterrar en Jerusalén. Que el Mesías va a matar al príncipe de Magog, que es Rusia, y su príncipe es God, y que lo va a enterrar en Jerusalén. Este joven nunca había leído eso. A él lo examinaron dos rabinos prominentes de Israel, para ver si decía la verdad. Y uno de estos rabinos, por cierto, que fue un rabino que dijo, se me fue el nombre del rabino, él dijo que él era capaz de matar a todo aquel que crea en Yeshua. Él dijo, yo soy capaz de matar a los que... No, a este nunca había, porque conoce a su familia, y su familia no es religiosa. El joven que resucitó era capaz de matar a... No, el rabino que lo examinó. Entonces, y no contento con esto, contrataron a un europeo especialista. Este europeo, me acuerdo el nombre porque es popular, el nombre no es popular, sino un nombre muy conocido, Constantino, llama europeo en análisis de expresión corporal. Se trajeron al joven y vea si el joven daba señales corporalmente en su comunicación de engaño. Y este experto en eso dijo que este joven no estaba hablando engaño, que estaba hablando la verdad. Entonces, con todos esos testimonios, sabemos, hermanos,
que es el tiempo en el que el judío que está inscrito en el libro de la vida, en el libro de la salvación, conozca al Mesías, hermano. ¿Qué es el tiempo? Hay una distorsión también. El judío tiene que reconocerlo antes de que venga Yeshua, porque cuando viene Yeshua ya hubo la resurrección y ya hubo la transformación. Tiene que reconocerlo antes de que venga. ¿Para qué? Para que sea ascendido a ser transformado. Tiene que reconocerlo antes, no después, no en su venida, antes de su venida, y ahora empezó el plan del Eterno para que lo reconozcan. Este es un gran testimonio que estoy seguro, hermano, que va a causar un gran alboroto en Israel con el tema del Mesías. Bien, hermanos, les traía, no sé si... Eso quiere decir que nosotros no debemos de dejar de seguirnos preparando. Correcto. Ya estamos dentro de ese evento. Estamos en los días. Nosotros no podemos. Ahora sí podemos decir que la tribulación empezó. La angustia de Jacob empezó, ¿por qué? Porque en Damasco estamos hiper seguros que había la oveja perdida en la casa de Israel. Allá había simiente de Jacob. Segurísimo estamos. Ellos están pasando los momentos que están pasando, viviendo la angustia. Que eso, no estamos en la víspera. Hermanos, estamos... Lo que pasa es que no concordarían los tiempos de 7 años. Pero al menos ya es la víspera de la angustia de Jacob. Bien, hermano, no sé si Marcelo o Alejandro tienen algo más. Alejandro ya se despidió, no sé si Marcelo, algo más para dar por concluido el programa el día de hoy. Adelante, Marcelo. No, salón para todos. Una pena, todo listo. Bueno, un abrazo, estamos con ustedes en todo momento, estamos en la congregación y que el Eterno los guarde y los bendiga. Shabbat Shalom. Hay que hacer una exhortación a todos los que nos ven en el mundo, que por favor no paremos, que tenemos que continuar. Pero claro, hermano, claro, para eso es la enseñanza, para eso es la enseñanza, para que estemos preparados. Y es el día, son hermanos, nos vamos al estudio, pero porque vamos a ver cosas en las que les pedimos que no, con el amor, en el amor de Yeshua, no se van a trastornar, hermano. Hay que ponerle entendimiento a las cosas que vienen, es muy importante. Bueno, hermanos, que el Eterno los bendiga, que sea Él el que le abra el entendimiento, no importa nuestras palabras, vaya a investigar. Todo lo que le hemos dicho está a la disposición de ustedes, pueden ir a hacer su propia investigación. Lo importante, como dice el hermano Schubert, es perseverar y tratar de comprender y entender. Y no desliguémonos, no nos vamos a desligar del conocimiento, del estudio, porque ya es el tiempo del fin. Y el Eterno nos ha permitido a que conozcamos el final desde el principio. Este es el gran desenlace, hermano, que estamos esperando. Y es así como se llama el programa y una serie de estudios que Marcelo también está preparando, que precisamente se titula de esta manera, el gran desenlace. Que Yahweh los bendiga, hermano, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están a esta hora siguiendo esta transmisión por esta vía de Ustream. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Que el Eterno, en el nombre de Yeshua HaMashiach, sea el que en este día, en su día, en el día del Adón, nos permita entender, comprender, que nos dé su revelación por medio del Ruach, así como hizo pues con muchos de sus escogidos, a quienes le mostró, a quienes le reveló, a quienes le dio palabra para transmitirla a su pueblo. Hoy en día también necesitamos nosotros de esa dádiva, de esa gracia de nuestro Padre para que nos instruya. Para el día de hoy tenemos el estudio de Apocalipsis, capítulo número 2. En su primera parte, no sé si vayamos a terminar, hermanos, la primera parte, espero que sí. Pero yo quisiera que hablemos ampliamente. Ya habíamos hecho el estudio de Apocalipsis, pero de una manera, digamos, muy escueta. Yo sí quisiera que nos detengamos a hacer un buen estudio de Apocalipsis, porque en Apocalipsis podemos enlazar muchas cosas de los eventos que están ya ocurriendo, que hemos visto, y los que posiblemente, con todo lo que se ha preparado, con todo lo que se ha estudiado, posiblemente tenga que suceder. Y es importante, hermanos, este tiempo, este momento, porque nosotros creemos aquí en este ministerio, los hermanos que están enseñando, que estamos en el momento preciso y final. Así que pues para el día de hoy, este episodio en el que vamos a leer las cartas
a las congregaciones de Apocalipsis 2, vamos a detenernos ampliamente a saber qué era lo que estaba ocurriendo realmente, porque hay mucho que se ha dicho respecto a las cartas. Para esto tenemos también la compañía de nuestro hermano Marcelo Espinosa y Alejandro Espina, que pues también van a contribuir con este estudio. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom, hermanos. Un gusto estar con ustedes otra vez, viendo este día, el Día del Eterno, y desde Miami. Adelante, Alejandro. Shabbat Shalom para todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo. De verdad que es una bienaventuranza poder estar nuevamente despierto en este maravilloso día de nuestro Padre Celestial para aprender y compartir con cada uno de los que nos escuchan, pues la verdad del Eterno, ¿no? Eso es lo que siempre hemos querido proclamar, su verdad. Eso es lo que identifica a nuestro ministerio, el poder hablar sin la lengua, como se dice en Colombia. Pues adelante, Mar, es un tema maravilloso. Yo pienso que ya no sé a quién nos ahora el entendimiento en esta mañana y comencemos con el tema, hermano. Bien, entonces vamos a leer capítulo número 2. Ya llegamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Yo les pido un poco de paciencia, hermanos. Ciertamente cuando terminamos los programas, les aclaro que yo estoy leyendo en una versión que es la versión Peshitta. Es importante, hermanos, yo les voy a dar una recomendación. La Reina Valera es una versión que casi nada sirve. Sí la utilizamos para mostrar los errores que existen, hermanos, pero es terrible cómo se interpretó de parte de los traductores y ha quitado la esencia de la enseñanza, de la verdad. Y por eso hoy en día las religiones están confundidas. A mi criterio, la Reina Valera debería estar en altura, a mi criterio. Pero la gente lo utiliza y por eso nosotros la tomamos para ver los errores. Una versión que se la puede tomar como algo más cercano es esta versión Peshitta, porque esta Peshitta es del primer siglo, mientras que la última versión de la Reina Valera, que es la que usa la cristiandad, aparece ahora en 1900, es súper moderna, con adecuaciones al idioma que ha terminado de empobrecer el pensamiento real de la escritura. Entonces, hermano, eso hay que tomarlo en cuenta. Yo utilizo esta versión porque es de gran ayuda para la investigación. Entonces dice en el capítulo 2, versículo 1, escriba al emisario de la comunidad mesiánica en Éfeso, esto dice el que sujeta las 7 luminarias en su diestra, el que anda en medio de las menorot de oro, de los candeleros, dice la Reina Valera, ¿cierto? Y la Reina Valera hace referencia como que es a una iglesia. Yo no comparto la palabra iglesia, no por fanatismo. Yo no comparto la palabra iglesia porque la palabra iglesia, aunque viene de eclesia griego, que significa reunión fuera de la casa, esta palabra ya instituida como iglesia desde el latín hacia el español, ya simboliza a un sistema o a una entidad religiosa que es la que pervirtió el mundo. Entonces, por eso yo personalmente no utilizo la palabra iglesia. Sí utilizo la palabra congregación, que sería lo más adecuado, adaptado al idioma español. Una congregación. Y esa es una congregación a la que se le estaba escribiendo y no a una entidad. ¿Sí? No hay una institución religiosa, a una congregación. Bien, entonces Juan, Yohaná, recibe la revelación del Eterno, la revelación de Yeshua. Es del Eterno, pero por medio de Yeshua y de ángeles. Y en este momento nosotros leemos que dice que le escriba al representante de la congregación en Éfeso. Y digo el representante porque es específico al decir, porque ya había dicho que la luminaria o la lumbrera, ¿quién es? Es el representante de la congregación. Entonces se está refiriendo al que representa la congregación en Éfeso. ¿Qué es lo que le dice? Le dice, en este caso, que se dirija la carta de lo que le va a narrar, que se le dirija a él, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que una luminaria habla de una persona? Porque el mismo Yeshua le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Cuando le dice en Mateo,
capítulo 5, versículo 14, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está hablando en una forma poética, ¿verdad? Que era una costumbre de lenguaje hebreo. Está hablando, digamos, en lo que hoy en día llaman una figura retórica, y le dice a los discípulos que ellos son la luz. Pero todo eso tiene un contenido de enseñanza, ¿verdad? Digamos, una mashal, toda una enseñanza, que la Torá, la ley de Dios, la ley, esa palabra Dios tampoco ya no deberíamos utilizar, la ley de Elohim, la ley del Eterno, del Altísimo, que le dio luz. Luz es lo que le va a dar vida al hombre. Entonces, como es luz, los que llevan el mensaje de esa luz se convierten en luminarias, porque son los que van a proporcionar esa luz, los que van a irradiar esa luz. Por eso es que él habla de esa manera. ¿Ya? Bien, si los hermanos tienen algo que aportar, yo quisiera que me interrumpan, porque de pronto, porque tengo material, me puedo ir, digamos, olvidarme de darle paso, pero quisiera que me interrumpan de la manera que sea, no hay problema. Lo que necesitamos es que todos contribuyamos. Entonces, versículo número 2. Tengo conocimiento absoluto de tu andar. Ustedes tienen la Reina Valera difiere muchas cosas de lo que yo estoy leyendo. Tengo conocimiento absoluto de tu andar y que no puedes soportar a los violadores de la Torá. Por ejemplo, acá hay una distorsión completa en la Reina Valera. No sé si Marcelo tiene por ahí la Reina Valera o Alejandro para que me ayuden con esto. Dice, tengo conocimiento absoluto, estoy leyendo el versículo 2, de tu andar y que no puedes soportar a los violadores de la Torá. La Reina Valera dice que no soportas a los malos. Si vamos al griego, que está codificado en el diccionario Strong de la Reina Valera, la palabra malos es la palabra griega kakos, codificada con la G 2556. Esta palabra kakos ciertamente se la usa para malos, se la usa para perverso, se la usa para personas que hacen el mal. El problema radica, hermanos, es en qué pensó el traductor o qué intentó hacer que piense el lector. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, a cuando Pilato dice, yo no hallo ningún mal en él, cuando habla de Yeshua antes de su muerte, cuando él lo calificó, él dice, yo no hallo en él ningún mal. Utiliza la misma palabra, la palabra kakos. ¿Y qué quiso decir este gobernante romano? Cuando dijo, yo no hallo en él ningún mal. Lo que dijo, él no ha transgredido. Él no es transgresor. Porque él tiene que jugar conforme a la ley romana. Entonces, él no le encuentra transgresor de la ley romana. Él no dijo, yo no le encuentro malo, porque a él no le interesaba si él era bueno o era malo. Él lo que tenía que juzgar si él ha incurrido en un delito de la ley romana. Eso era lo que él tenía que ver como juez, nada más. Entonces él dice, yo no hallo en él mal, dice la Reina Valera, y él utiliza la palabra kakos. Él lo que estaba diciendo, él no ha transgredido la ley que él representa. También esa misma palabra nosotros la vemos en otro momento en el que Yeshua se refiere a los transgresores de la Torá. Entonces, como vemos, la Reina Valera distorsiona todo, hermanos. Por eso es que el Apocalipsis leído en la Reina Valera es imposible de entenderlo, hermano, porque ha sacado el pensamiento original. El que lee Apocalipsis en la Reina Valera jamás va a entender lo que realmente se le mostró a Juan o lo que Juan quiso transmitir a las congregaciones, porque está totalmente distorsionado. Se lo estoy probando. Adelante, Alejandro. Y también en la Biblia de Anita Lazarena, en la Biblia Caros, aparece igual, aparece como la Reina Valera. Sí, claro, pasa es que trata la persona que hace
que hace, digamos, la revisión, trata de no alterar. Eso es lo que en algún momento Marcelo habló, por ejemplo, con el hermano Álvarez, con el hermano José Álvarez, que es el que hace, por ejemplo, la revisión de la Israelita Nazarena, y él toma una versión traducida de la Peshita y le hace una revisión para ajustar más o menos el pensamiento hebreo y arameo, porque él es un maestro del idioma de hebreo y de arameo, pero él le dice, es que no puedo alterar, y es verdad, no se puede alterar el texto, sino que más o menos tiene que darle la idea del pensamiento, tratar de digamos, reparar el pensamiento original. Por eso la Reina Valera 2011 no hay muchos cambios, ciertos cambios que son circunstanciales, pero hay ciertos cambios. Más adelante, Marcelo. Sí, no se puede alterar, pero por cuestiones legales. ¿No ves que está utilizando un copyright de que dice Reina Valera? Es lo que está restaurando los nombres y por ahí haciendo un esfuerzo, mejorando ciertas cosas, pero no está haciendo un cambio, porque la Biblia israelita nazarena sí es hecha con base en la peshita, pero mejorando de acuerdo al entendimiento real que se tiene hoy del idioma. Cuenta la Reina Valera, como es de sociedades bíblicas. Ya tras cámara, el hermano Marcelo Espinosa y el hermano Schubert siempre pues están tratando de ayudarnos, sobre todo en la corrección, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con la presentación, ¿no? Porque pues sí, ciertamente hay que hacer una buena presentación. Y me han hecho la observación, por ejemplo, Marcelo, que no lea mucho, por ejemplo, para no aburrirlos. El hermano Schubert, que no tenga una cara como que muy parca, como que, digamos, una cara de bravucón, sino que trate de exponer pues un semblante más ameno. Y realmente, hermanos, créanme que yo quisiera ser muy ameno, quisiera hacerles estos momentos de mucha alegría, como dicen en Colombia, un momento de esparcimiento, ¿verdad? Pero créanme, hermano, quisiera hasta ponerme a bailar con ustedes acá, a cantar para que sea ameno. Pero hay momentos en el que tenemos que leer y pues hoy necesitamos información, necesitamos entonces leer un poco, porque realmente, ciertamente a veces se pone aburrida la lectura, pero es necesario, cuando es necesario tenemos que hacerlo de esta manera. Yo quisiera hacer otro sistema, que pues ya el hermano Marcelo está trabajando en eso, porque él es el experto en lo que tiene que ver con los videos. Cuando ustedes ven un video en nuestras páginas, que están muy bien editados, muy bien hechos, muy bien organizados, un sistema audiovisual, es el hermano Marcelo, que inclusive está estudiando ya toda una maestría en esto de las ediciones. Hay también otros hermanos que ya están haciéndolo, pero ellos recién empiezan. El hermano Marcelo tiene más conocimiento y por eso él es el que está liderando esto de la difusión. Si ustedes ven, por ejemplo, en el canal de Verdad de Vida 1, ustedes van a notar que hay una gran afluencia de visitas de personas a este tipo de videos que el hermano ha hecho. No solo los nuestros, porque lo ha hecho con videos de otros hermanos, de otros ministerios, que están difundiendo la palabra del Eterno, que están difundiendo los estudios de las raíces hebreas. Entonces, si ustedes han entrado al canal de Verdad de Vida 1, ustedes van a ver la gran afluencia, la gran visita. Creo que nos está sacando ya de visita, y que eso es maravilloso, es grande. Eso es algo profesional que el hermano hace. Y ciertamente tiene mucha razón, ¿no? Cuando pues nos dan esas opiniones respecto de la presentación, yo lo entiendo así. Pero pues también la parte de la investigación, de la enseñanza, muchas veces requiere de que el que escucha, el que quiere aprender, el que realmente necesita alimentarse de la palabra del Eterno, pues haga un esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo y de no aburrirse y tratar de llegar, de que se introduzca la enseñanza. Entonces yo les pido, pues hoy sí vamos a leer un poco porque es necesario. Bien, entonces leamos capítulo número 2 de Apocalipsis. El título que aparece en la Reina Valera es el mensaje a la congregación de Éfeso. Y dice así, el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al emisario de la comunidad mesiánica en